Buenas noches. ¿Y qué grado tenía? Teniente. Teniente. ¿Qué es el segundo grado de El segundo oficial? grado. ¿Y usted? Alférez, el primer grado. El primer grado. Sí. ¿Edad? 28. 24 años. Y un día dicen que tenemos que prepararnos para ir a Malvinas. Así es. ¿Mucho antes? No, fue después del 2 de abril. Si nosotros, yo personalmente, recuperar Malvinas me enteré por la radio. Ajá. Es decir, al amanecer del 2 de abril prendí la radio, que me estaba vistiendo para ir al grupo aéreo y escuché que se había ¿Y recuperado. el grupo aéreo de dónde? De la 5ª Brigada Aérea de Villarreino, San Luis. ¿Y ahí estaba alojado. ¿Qué aviones son esos? El A4B, el Skyhawk A4B, un caza bombardero. ¿Y usted? Yo el 2 de abril estaba justamente de guardia y escuché en la madrugada que habíamos tomado las Islas Malvinas. En ese momento era un encuentro de distintas emociones, ¿no? Por un lado, la alegría de haber tomado las islas, haberlas recuperado, y por otro lado, qué iba a pasar a partir de ahí, ¿no? Y a todos los que, con todos los que hablábamos, ninguno estaba enterado de lo que había sucedido, ¿no? ¿Y usted dónde estaba? Estaba en la 5ª Brigada también. ¿Eran compañeros allí o no? Yo era superior. Usted era superior, Exacto, claro. Sí. Y ahí esto se Pero marca. volábamos juntos. Volábamos juntos. ¿Y eso sí. se llama escuadrilla, eso cuando vuelan juntos? Escuadrillas, Sí. sí, se conforman escuadrillas. ¿Que son de cuántos aviones? 4 aviones. 4 aviones. 4 aviones. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y de Villarreino a dónde los envían? Nos desplegaron, todo el grupo 5 de caza fue desplegado a Río Gallegos, para operar desde Río Gallegos hacia Malvinas. ¿Y tenían idea de las fuerzas británicas, de qué aviones tenía, con qué se debían enfrentar si se planteaba el combate? A partir del 2 de abril empezamos a prepararnos aún más y a estudiar todas las fuerzas con las que venían los británicos. Los buques de guerra, los aviones, su artillería, para poder prepararnos para poder enfrentarlos, ¿no? ¿Y juntos hicieron una misión? Hicimos misiones juntos, sí. La última misión del 13 de junio, y la hicimos juntos, formamos escuadrilla juntos, fue mi numeral en el... Numeral es uno de... Numeral es el avión que acompaña al jefe de escuadrilla. Al jefe de escuadrilla. Eso se llama numeral. Numeral. Sí. De esa escuadrilla de 4. Éramos Sí. 4. 4 aviones. Sí. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué fue la última misión que hizo la Fuerza Aérea? La última que hizo el grupo 5 de caza. hizo el grupo 5. Porque después hubo a la noche un ataque con Canberra y después el último avión que desplegó de Malvinas es un Hércules. Pero nosotros Sí, que despegó. Bueno, como misión de ataque fue la última del grupo 5 de caza el 13 de junio a las 12 del mediodía. Bueno, ¿y cuál era el objetivo? El objetivo era atacar el puesto comando inglés que estaba al mando del general Jeremy Moore, que estaba próximo ya a Puerto Argentino. Ya esa noche antes habían sido los tremendos combates en Monte London, Monte Dos Hermanas, Monte Ken, que hubo una gran resistencia de parte del ejército, y bueno, nosotros la misión encomendada era destruir el puesto comando ese que se estimaba que estaba próximo ya a Puerto Argentino para... ¿Y la información que quién se las dio? Bueno, acá está el puesto comando y no está en otro lado. En ese momento yo no recuerdo conocer exactamente qué era el puesto comando de las fuerzas británicas, ¿no es cierto? Yo lo que recuerdo es que teníamos que ir a atacar un asentamiento británico, un campamento, donde después con el tiempo creo que fue que nos enteramos que era el puesto comando de Jeremy Moore, por lo menos por mi parte. ¿Usted sí sabía? Claro, sí. Porque él era alférez y nosotros ya nos habían dado las coordenadas exactas de dónde estaban la posición. Monte Dos Hermanas. Monte Dos Hermanas. Ladera que da sería hacia Argentina. Sobre esa ladera estaba el acantonamiento inglés. Bueno, y llegan ahí que al mediodía. A las 12 horas exactamente era el horario. ¿Por algo ese horario? Sí, porque están coordinadas otras misiones. Otras misiones se liberan espacios aéreos, están avisados los radares, está avisada la artillería. En esa acción, en esa misión, se avisa, mucha gente sabe de esa misión, entonces se coordinan muchas cosas, por eso se precisa un horario. Nada más que por eso, porque había algunas condiciones que fuesen en ese horario y no en otro. Uno dice, ¿por qué no atacaron de noche, por ejemplo?
Sí, no, el sistema nuestro no estaba habilitado para volar nocturno, para atacar de noche. No teníamos ningún instrumento para atacar de noche. ¿Los británicos sí tenían? Sí, sí, ellos disponían de equipamiento en sus aviones para poder hacer ataques nocturnos. ¿Y qué peligro estimaban ustedes que podían tener? Todos. ¿Desde dónde? ¿Desde tierra, desde aire, desde el mar? Y Santo, imagínese que era el 13 de junio. Tenemos que retroceder 31 años atrás y hacer un poquito de memoria y cómo se fue desarrollando la guerra de Malvinas. Nosotros ya a esa altura de la situación, el 13 de junio, nuestro escuadrón ya habíamos perdido 7 pilotos. Éramos 16 que habíamos ido y habían fallecido 7 pilotos. Y quedábamos 9 combatiendo. Entonces, el riesgo y el peligro, nosotros éramos muy conscientes de todo lo que nos iba a pasar durante la misión, porque teníamos la flota muy cerca a la isla, habían cañoneado toda la noche las posiciones terrestres, teníamos la patrulla aérea de combate, los Harrier, sobrevolando el norte del Estrecho de San Carlos, al sur del Estrecho de San Carlos, y la artillería de abajo, la que está que está en el territorio de la isla, ya las posiciones inglesas que ya estaban bien posicionadas y tenían su artillería, baterías misilísticas y de armamento liviano también que nos tiraban, con los cuales los dos hemos sido impactados. Sí, bueno, ¿a qué le temían más? ¿Cuál era la mayor recomendación? En realidad lo que le teníamos más era a los Harrier, que eran un avión muy moderno y tenía armamento de última generación con los famosos misiles Sidewinder, que eran letales para nosotros, ¿no es cierto? Esa era nuestra mayor preocupación. Y llegan a mediodía. ¿A mediodía qué? ¿Están ya en las coordenadas que los ubicaban? Sí. Nosotros, la misión, cómo se desarrolló en el momento del despegue, éramos 12 escuadrillas de 4 aviones cada una. La nuestra era la primera escuadrilla y atrás venía otra. En la puesta en marcha de la escuadrilla, la preparación de la escuadrilla, él tiene una falla en la puesta en marcha. Claro, de todos los aviones, justo el que me tocó a mí, ese día estábamos desplegados en San Julián, no en Río Gallegos. El avión que me habían asignado a mí, durante la puesta en marcha, debido al frío, había nevado mucho la noche anterior, estaba todo congelado y me explotan unos caños de líquido hidráulico del avión, que es con lo que se mueven todos los comandos para el vuelo. Ante esa situación siempre sabíamos que había un avión de muleto, de repuesto. Entonces le pido a uno de los ingenieros que estaba abajo que por favor me trajera la camioneta para poder ir al otro avión que estaban prácticamente en la otra punta de donde yo me encontraba. Mientras tanto ellos continuaban poniendo en marcha y continuaban... Claro. ¿Ya habían levantado? Bueno. La orden del jefe de escuadrilla dijo, la escuadrilla sale, que de Lepiane se incorpore, que nos alcance en el camino, en el trayecto. Entonces él, siendo el alférez, el más pichón, el más moderno, el numeral, iba a protegerlo a usted. Se le dijo, anda, cambiar de avión y alcanzarnos en el camino. Sí, pero digamos que uno dice alcanzar, pero ¿a qué velocidad? No, pero él conformó con la escuadrilla que iba a despegar atrás, conformó esa escuadrilla hasta el momento de encontrarnos a nosotros. En realidad en el abastecimiento. Yo les pedí que por favor me esperaran, por supuesto, era un silencio radioeléctrico total para no alertar al enemigo, y todos se fueron, y yo estaba poniendo en marcha y preparando mi avión para irme, muy apurado, y yo los veía que ya se habían ido. Entonces no me quedó otra opción que salir muy apurado para tratar de despegar y alcanzarlos. Por supuesto, cuando ya llegué a la pista, ya no había ningún avión a la vista, era un día que estaba bastante nublado. ¿Qué velocidad puede desarrollar el avión? ¿O qué estaban desarrollando ustedes con eso? Nosotros 800 kilómetros por hora, más o menos. 800 kilómetros atrás salió seguro. Exacto. El último. Sí. No tanto. Pero se hizo un buen vuelo, encontró la posición de estábamos, porque nosotros íbamos como en primera instancia de la navegación, posterior al despegue, íbamos a buscar el avión reabastecedor, el Hércules.
todos teníamos Ahí cargaban combustible. todos teníamos que tomar combustible, volver a llenar los tanques y recién ahí emprendíamos la misión, porque si no, no Eso teníamos... estaba, digamos, como si uno dijese, a la mitad del camino, de la distancia del continente y a Malvinas. un tercio. A un tercio. Digamos, a un tercio, pero era... Ese, como siempre digo, que fue el secreto mejor guardado de la guerra. Nunca se supo dónde estaban los Hércules, Claro. dónde nosotros hacíamos los reabastecimientos en vuelo. Inglaterra nos buscó toda la guerra. ¿Y alguna vez se ubicó? No, nunca. Porque era vital. Imagínense, teníamos un KC, había un reabastecedor, y teníamos en ese caso, había 8 aviones reabasteciendo. Y tenían Eran que pasar 2 escuadrillas. por este avión madre, digamos, No, tenían que pasar los 8. Imagínense si nos encontraban Todos los juntos. Harrier, todos juntos, y se hacían un picnic. Entonces, bueno, eso era un secreto que... Bueno, él encontró, creo que ahí encontraste el resto de las Ahí, escuadrillas. durante el reabastecimiento, yo logré encontrar al resto de los aviones y me reuní en la Pero no se escuadrilla. podían hablar. No. Así estaba, eso también era por Era- seguridad, para no sí, sí, detectarse. sí, por razones de seguridad, porque si no te triangulaban y te sabían dónde estaban. podían detectarlo, entonces era... Así que era a vista, A vista. había que mirar. Exactamente. Ajá. Bueno, ahí entonces se reabastecen ustedes. Ahí hay un segundo problema de la escuadrilla. El primer problema fue él en el despegue y en el reabastecimiento. Durante el reabastecimiento, nuestro jefe de escuadrilla, que era un capitán, el capitán Celaya, estaba reabasteciendo y tuvo una fuga de combustible. No había acoplado bien la lanza, entonces tuvo una fuga de combustible y se ingestó combustible por la turbina. Eso le provocó una sobretemperatura y una casi segura rotura del motor. Entonces él hace un desacople violento, porque estábamos nosotros De la esperando. lanza, sale de la lanza. Sale de la lanza, Sí. sale del abastecedor, desengancha y cambia violentamente la posición y le digo, ¿qué pasa? Y él dice, estoy con ingesta de combustible, estoy con sobretemperatura, dio la temperatura que tenía, que era algo de 700 grados, estaba muy mal. Dice, me vuelvo a continente porque el temor era eyectarse ahí en el medio del Atlántico, si no, no lo buscaba nadie. Entonces él decidió, con buen juicio, regresar a continente. Va a decir que de los 8 ya quedaban 7. Claro, de nuestra escuadrilla Estaban los 4. ya quedamos 3. Ah, 3. Pero éramos 2 de 4. Sí. Nuestra escuadrilla se vuelve el jefe de escuadrilla, me hago cargo de la escuadrilla, él viene a formarme después del reabastecimiento y el otro numeral, el teniente Gelardi, también formamos una escuadrilla de 3. Y la de atrás queda de 4. Y de atrás queda de 4. Bien. Se Y entonces vale. ahí, ¿qué hora serían? Y tenía que haber sido 11:30 más o menos, 11. Entonces ahí a las 12 tenían que estar atacando. En Malvinas, sí. Ahí Varela, que era el jefe de la segunda escuadrilla, que era un capitán, ya con mucha más experiencia que yo era teniente, todavía no estaba habilitado como jefe de escuadrilla a hacerme cargo de una escuadrilla, pero dadas las circunstancias tuve que hacerlo. Varela me pide dice, déjame a mí adelante, andá vos atrás. Y bueno, yo no tuve dudas en dejarlo pasar a él, que se hiciera cargo del que fuera adelante, y nosotros quedamos atrás. Y de ahí empezamos a navegar, yo tenía que mantener mucha distancia para evitar el bombardeo, que no dañe las esquilas del bombardeo de él, no dañe los aviones nuestros. Entonces pasaron a ser la segunda escuadrilla. Pasamos a ser la segunda escuadrilla, seguirlo Bueno, a Varela con su escuadrilla. Llegan a las 12 ahí cerca del Monte Dos Hermanas. Sí, entramos por el norte de la isla Soledad, hicimos de norte a sur, estaba Puerto Argentino a la izquierda y apuntando a Monte Dos Hermanas, Monte Quén, donde Es como estaban que habían cansados. pasado las islas. No, entramos... Mirando desde el continente. Si están las dos islas, vinimos del continente y llegamos y entramos de norte a sur. Bien. Aproximadamente 5 minutos antes de llegar al Blanco, nosotros íbamos en vuelo rasante, las dos escuadrillas. A ver, un vuelo rasante. A ver, ¿cuánto estiman ustedes que iban sobre el mar? Muy bajo. Te doy una referencia.
si él se debe acordar también si le digo. La escuadrilla que iba adelante, Varela, eran 4 aviones. Yo estaba aproximadamente a más de 1 minuto de vuelo por el distanciamiento que tenía que tener para no comerme las esquirlas. Yo al avión prácticamente no los veía, no los veíamos navegando en el mar rasante. ¿Qué es lo que veía y por qué lo que me guiaba que por allá andaba Varela con la escuadrilla? Eran los chorros marcados en el agua. Los chorros de los aviones quedaban marcados como si hubiese pasado una lancha sobre el agua. Esa era la altura que iban los... ¿Qué altura sería esa? 2 metros. 2 metros. Sí, yo creo que sí, porque era... Yo miraba al costado de mi avión y yo me daba... Digamos que para los que no sabemos, ahí hay olas, ¿no? Y olas, sí, y olas grandes. Sí, sí, olas que rompen en el medio, salpican los parabrisas. Los nuestros estaban protegidos con silicona para que no se le cristalizara la sal. No había otra forma de defender. Nosotros no teníamos ninguna medida contraelectrónica. El avión era el avión y la bomba, las bombas, nada más. ¿Cuántas bombas? 3. Llevábamos ese día, llevaba 3 bombas cada uno. Entonces no teníamos... ¿Y qué más llevaban como armamento? Cañones, 2 cañones de 20 milímetros. 2 cañones y... Si ustedes miraban el mar para saber dónde estaban los otros, porque veía estos... Yo veía las marcas en el mar que decía, bueno, por allá va. Y más o menos seguía esa ruta, que de paso yo controlaba con mi instrumento que si iba bien por la ruta, porque yo tenía un navegador que me indicaba por dónde tenía que ir. Así llegamos al norte de la isla y pasamos unos acantilados que ahí había un helicóptero, que Varela vio un soldado que se lo encontró de frente. El soldado se quedó petrificado cuando vio la 4 a la misma altura de él. Pasaron la escuadrilla de él y vio un helicóptero que para mí ese helicóptero denunció el ataque nuestro, la entrada nuestra a la isla. Sí, para mí avisó eso porque cuando nosotros llegamos había mucho fuego de artillería, no fue tan sorpresa lo nuestro. Está bien. La primera escuadrilla descarga sus bombas. Sí. Y ¿cómo se llama cuando se van? Escape. Sí, el escape. El escape, está bien, no, por eso en la fe Sí, sí, no es que se están escapando, es un escape técnicamente. Es que hay que escapar. Claro, hay que escapar. Porque el enemigo está tirando. Llegando a las islas, próximos al ataque, el radar de Malvinas se pone en contacto con la primera escuadrilla, con Varela, y les empieza a transmitir todos los aviones enemigos que estaban en la zona. ¿Bien? Eso yo creo que es importante. Sí. ¿Y qué les dice? ¿Qué aviones estaban allí? Harrier. Aviones Harrier, decía, hay 2 PAC en tal lado, 1 PAC en tal lado, y había... ¿PAC qué quiere decir? Patrulla aérea de combate, que normalmente cada patrulla llevaba 2 Harrier. Ahí Varela, discúlpame, ahí Varela le pregunta al radar, al radar argentino de Malvinas, que le estaba diciendo las posiciones de las PAC, Varela le dice si el radar Malvinas lo veía a él, si tenía el eco en pantalla. Y Malvinas le dice, no sé dónde están. No tengo ningún eco en pantalla. Entonces dice, ellos tampoco nos ven, dijo. Pero todo eso fueron comunicaciones muy escuetas, muy cortitas, nada de... Segundos. Para que no detecten claro, la onda. Sí. ¿Usted nos ve? No. Ellos tampoco, punto. Chao, no se habló más. Bien. Bueno, se produce el primer ataque. Y ustedes vienen 1 minuto después. Sí. En ese minuto después se encuentran que sí, que ya están tirando. Claro, porque estaba todo el polvo, digamos, el humo del bombardeo de la primera escuadrilla, más tierra, polvo en suspensión, era muy borrosa la imagen, no se veía bien, a lo que yo sobrepasé esa posición porque no se veía nada y veía cosas destruidas abajo, helicópteros rotos, gente corriendo, qué sé yo, una imagen muy fotográfica. Pues imagínense, a ese momento ya uno con potencia al máximo ya eran casi 900 y pico kilómetros por hora, casi 1000. Entonces las cosas pasaban y a 2 metros del piso. Todo lo que tardaste en contarlo duró ¿cuánto? Segundos. No, milisegundos. Sí. Porque entonces uno pasa todas, son fotografías que pasan muy rápido. Entonces ahí ustedes no les cargan las bombas, no se dan orden de fuego todavía. Sobrepasan esa línea. Y volvimos a ver más equipamiento desplegado en el terreno. Eran como 1 o 2 manzanas llenas de container, carpas, como unos hangares inflables, helicópteros, vehículos. Y ahí ordené tirar la escuadrilla nuestra. Y lanzamos todas las bombas. Todas las bombas. A todos les salió todas las bombas. Fueron
12 bombas de la primera escuadrilla y 9 de la nuestra. 21 bombas. El problema es que ellos también tiraban con todo. Claro. Ahí ellos estaban tirando mucho. ¿Y? Con artillería antiaérea. ¿Y ustedes qué? Y bueno, ahí fue un... No me cuente final, ¿eh? No. Cuénteme qué pasó. Usted Gracias a Dios el final ha sido feliz porque... Sí, están acá. Estamos acá. Sí, pero bueno. Los siete Sí. pilotos. No, fue feliz. Pero digamos que tampoco pero fue... en que ese no le momento pasó no nada. fue muy feliz. Fue muy complicado. Fue una misión tremendamente difícil, nos pegaron mucho. El jefe de la primera escuadrilla, Varela, con Mayor, le explotó un misil en el medio de los dos aviones. Varela vino desgranándose el motor, llegó a Continente con el motor prácticamente parado, plantado, porque se le desgranó todos los sales de la turbina en el trayecto de vuelta a Continente. Y a nosotros, posterior al bombardeo, tiré un helicóptero, un Sea-King que venía, él venía a mi derecha. Si quién es un helicóptero estos grandes. Grande, grandote. Venía así de derecha a izquierda, a mi misma altura. Entonces yo tiré, venía con la mira del avión regulada para tirar bombas, que acababa de tirar las bombas. Sí. Entonces no tenía la mira regulada para tirar con los cañones. Pero Lo tenía ahí, de pecho. Entonces empecé a tirar con los cañones y como la munición es trazante, yo veía salir la munición y como moviendo la palanca como si fuese la manguera, que uno está regando el fondo. lo iba dirigiendo. Yo veía que le pegaba, a donde estaba el helicóptero iba, mucha munición iba, y a alguno le va a pegar. Y le pegaron a las palas del helicóptero, pegó una munición que el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, un Sea-King que quedó ahí tirado. Hacemos la pausa. Yo salí del ataque, luego del ataque también me crucé con el helicóptero que también le tiré. No sé si habrá sido el mismo otro. Ahí él me salva la vida. ¿Por qué? A ver. Él estaba saliendo por izquierda y veo que entre tanta artillería antiaérea, que es como en las películas, se ven como los fosforitos que van por el aire, hay un misil que se dirige al avión de él. Entonces inmediatamente le grito, Tucu, rompé, tenés un misil. Tucu es de tucumano. Tucu es, a ver, nosotros en la Fuerza Aérea nos manejamos por indicativos de vuelo, para ser breves y concisos y entendernos. El indicativo de él era Tucu. Y dice, me gritó, pero fue un alarido. Por derecha, me grita, por derecha. Y a pesar de todo, él, de ser el jefe de escuadrilla en ese momento, me obedeció. Totalmente. Y gracias a eso... Pasó el misil por Yo rompí por derecha. ¿Y usted lo vio ahí pasar? Sí, porque fue en el instante, fue cuando él me grita, pero a mí en ese momento uno no ni piensa. Hace reflejo, hay un reflejo. Son actos reflejos. Claro. Cuando él me gritó, yo no tuve ninguna duda de virar. Y ahí pasó el misil. Y pasó el virar mucho, pero ponerlo al avión a 90 grados del piso y tirar mucha presión hacia atrás, cosa que cierre el avión y el misil pase de largo. ¿Y bajo? Claro, a ras del piso, entonces eyecté las cargas. Hay que me cuenta, ¿cuánto estaba del piso?
Y mire, ahí yo fue una de las veces de la misión esa que creía que me mataba, porque en el momento de estar virando, y yo hice cosas que no está permitido por los manuales, que fue eyectar las cargas externas. Tenía los tanques y la lanzadora de bomba para alivianar mi avión y poder hacer una maniobra, escape de los misiles que estaban tirando. Eyecté todo en el medio del viraje. Entonces el avión se me descompensó en ese momento, como que la vi a la tierra muy cerca, y volví a enderezar el avión y salimos. Yo salí. Bueno, ¿y usted cómo Él me vio de atrás, él vio lo que me pasaba a mí. ¿Y qué le pasaba a usted? Ahí. Yo después ahí salí, Sigue. me empecé a preocupar por mí mismo. ¿Y? Luego de tirarle ese helicóptero, me encontré con otro helicóptero en tierra, que intenté dispararle nuevamente, pero mis cañones se habían trabado, me agarró una desesperación bárbara. Y el procedimiento que teníamos era, saliendo del objetivo, controlar nuestro combustible. ¿Y cómo andaba de combustible? Estaba con menos de la mitad de lo que necesitaba para regresar al continente. Bueno, en ese ¿Y eso momento... le avisó a él? ¿Al jefe le dijo? Sí, sí. ¿Y el jefe ahí qué hacemos ahora? Claro, fue un momento de mucha actividad del escape Claro. ese. Cuando él me dice, Tucu, tengo tanto combustible, dice, no puede ser. Entonces yo miraba el mío, tenía el doble que él, digo, no, te pegaron, estás perdiendo combustible. Claro. Y en ese momento también todos estábamos bastante ocupados. El problema del combustible era un problema más que serio. Pero claro, estábamos saliendo nuevamente por el norte de las islas, en rasante, y observábamos todos los buques británicos ¿Que les podían disparar? que nos podían disparar. ¿Y no dispararon? Ninguno. No. Bueno. ¿Y cómo llegan a No, porque- reabastecerse? No, Sí. y bueno, él ahí, hay un hecho muy fuerte, que a mí me quedó grabado toda mi vida, me quedó, porque él, imagínense que él era el alférez, el de menos experiencia de escuadrilla, el más joven, el más chico. Me dice, ¿qué hago, Tucu? Si me eyecto acá en la isla o voy al reabastecedor. Era su duda, y era entendible, porque no tenía experiencia, ni yo tampoco, nadie, pero su duda era esa, ¿qué hacía? Y nosotros teníamos una mala experiencia con las eyecciones, porque hubo pilotos nuestros que se eyectaron, dieron posición de eyección y nunca fueron encontrados. Entonces mi temor era que le pasara lo mismo a él. Digo, no hay ninguna seguridad de eyectarte en la línea enemiga, porque estaba todo tomado por ingleses cerca de Puerto Argentino. Se iba a eyectar en medio de la línea enemiga. Y volver al reabastecedor, y si no tomaba combustible, se iba a eyectar en medio del Atlántico, no lo buscaba nadie. Entonces, por los dos lados era riesgo de muerte un 99%. ¿Con cuánto llegó usted al reabastecedor? Con 0. Entonces le dije, Ante esa situación, pedile a Dios y encomendate en Dios y decidí vos, Piano. Y decidió, dice, vuelvo. por supuesto, en ese momento varios trataban de dar consejos, trataban de influir, hasta que salió Varela, el jefe de escuadrilla de la primera escuadrilla que estaba, y dijo, cállense todos, dejen que Piano decida. Siempre nosotros estábamos viendo a ver cuánto era el mínimo combustible con el que podíamos llegar. ¿Cero el tanque ahí? Sí, bueno, en ese momento yo decidí, digo, bueno, ya a la altura del estrecho San Carlos ya no me quedaba opción, tuve que empezar a ascender, porque con la altura se consume menos combustible. En ese momento hice dos cosas. Llamé al avión reabastecedor para que me viniera a buscar, se acercara hacia las islas, y por otro lado le pedí al radar de Puerto Argentino que me referenciara dónde estaban los aviones enemigos, ¿no es cierto? Mi mayor preocupación era cuando vienen los aviones enemigos, si me dicen, ¿qué hago? Y bueno, ahí empieza toda una serie de dudas por mi parte, porque claro, yo estaba alto, pero todavía veías las islas. Entonces, mi gran duda era, o me quedo acá seguro o trato de llegar al reabastecedor. Hasta que llegó un momento que dije, no miro más para atrás, miro para adelante y busco el Hércules reabastecedor. Por supuesto, yo al Hércules lo llamaba desesperado para que me venga a buscar. Encontrarse dos aviones en el aire no es fácil y en estas situaciones es más complejo. Y llegó. Hasta que, después de varias situaciones, llegué al avión reabastecedor y Pero tenía llegó- 0 de combustible. Llegó diciendo, Tucu tengo 500, Tucu tengo 300, Tucu tengo 100. Y yo decía, el instrumento,
por debajo de 300 no es confiable. Claro, sí. Puede tener 300, puede tener 0. Cero, sí. Entonces me decía, tengo 100. Yo decía, no tenés nada. Ya está. Ya está. Tengo 0, llegó a decir, tengo 0, y fue ese momento que Y de ahí al continente. enganchó el Hércules, y el Hércules lo trajo Y volví enganchado con el Hércules hasta la estelando combustible hasta San Julián. Quisiera que recuerden a los 7 compañeros. Del primer escuadrón fue el capitán Palaver y el primer teniente Guadagnini. Del segundo escuadrón fue Bustos, Gavassi, Bolzán, Nívoli, Arrarás, Ibarlucea y Vázquez. Eso es nuestro homenaje. Sí, señor. A ellos todo el honor. Así es. Son los héroes. ¿Su destino cuál era? Mi destino era la 5ª Brigada Aérea en Villa Reynolds, en San Luis. Ahí decíamos que están los aviones. Los A4B, Skyhawk. Sí. Sí. Un avión caza, le dicen. Caza bombardero. Caza bombardero, Sí. muy bien. ¿Qué edad tenía? 24 años. ¿Y qué grado? Era alférez. Alférez, que es el primer grado. El primer grado en la carrera de militar. la Fuerza Aérea. Correcto. Muy bien. ¿Y va a dónde? Nuestro despliegue, yo pertenecía al segundo escuadrón, nuestro despliegue fue a Río Gallegos, inicialmente, casi durante todo el término de la guerra, hasta el 8 de junio, en donde comenzamos a hacer un repliegue a San Julián y las últimas misiones hasta el día 13 de junio, en el día que hice la última misión, que fue la misión diurna, la última que hizo la Fuerza Aérea de día, la hicimos desde San Julián. ¿Y cuándo se entera usted? De que se había ocupado, El 2 se de había abril. tomado, se había El 2 recuperado Malvinas. El 2 de abril a la mañana, cuando me presento al grupo aéreo, como todas las mañanas. Era una mañana distinta porque estaba la plana mayor de la unidad, que normalmente en las operaciones cotidianas no estaba el jefe de brigada. Y el briefing, la reunión previa de la mañana, la manejó el jefe de brigada y ahí nos informó cuáles habían sido las operaciones y que había sido el resultado de la toma de las Islas Malvinas. ¿Y qué misión le asignan? Nuestras misiones, el Grupo 5 de Caza, inicialmente hicimos misiones de ataque a la flota. A mí me tocó participar en 5 misiones, 3 de ataque a la flota y 2 de ataque ya pasado el 21 de mayo, en donde las tropas inglesas habían hecho playas, ataques a los soldados en tierra. ¿Cuál de ellas fue la que presentó mayor dificultad? La primera. La primera misión, de todas las misiones, para alguien inexperto como era yo, la primera misión fue la misión en la que tuve que vencer muchos más miedos que en la segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Y qué miedo sentía? El miedo al no conocer qué es lo que venía. Yo recién hacía unos meses había terminado mi curso de A4, era muy jovencito, era de los más chicos, junto con Telepiane y con mis compañeros, y no tenía prácticamente experiencia en aviones de combate. Mi experiencia en A4 era de 120 horas de vuelo. Así que una cosa que yo rescato de mi experiencia particular fue el haber podido pertenecer a un grupo de gente al que pertenecí, que me dieron el ejemplo durante toda la contienda. ¿Y esa misión, que era un ataque a buques? La primera misión en la que entro en combate es una misión ataque de buques el 24 de mayo en la bahía de San Carlos. Somos la primera escuadrilla que llega a la bahía, partimos desde Río Gallegos, no hicimos reabastecimiento en vuelo porque la misión no requería hacer reabastecimiento en vuelo, rodeamos las islas por el sur, éramos 6 aviones,
2 escuadrillas de 3. Yo pertenecía a la primera y detrás venía una segunda. Mi jefe de escuadrilla, luego de hacer reabastecimiento en vuelo, por una falla en su panel de armamento, tiene que regresar al continente y quedo yo a órdenes del teniente Cervera, que era mi jefe, que era el número 3 de la escuadrilla. En la escuadrilla de atrás venía el vicecomodoro Mariel, un primer teniente Sánchez y el teniente Roca. Nos pasan luego a hacer el reabastecimiento y nos acoplamos con Cervera en una escuadrilla que nunca debería haber sido así, que era una escuadrilla de 5 aviones, una cosa inédita. Y navegamos por el sur de las islas, bordeamos todo el sur, ingresamos prácticamente, nuestra final de ataque fue de este a oeste, dejamos Puerto Argentino a la derecha en la corrida final de ataque y llegamos a la bahía de San Carlos. Y bueno, el informe de inteligencia que teníamos durante la mañana, esa mañana, era que había alguno que otro buque inglés ingresando en la bahía. Pensamos que eran 2 o 3 buques. En el momento en que el vicecomodoro Mariel es el que entra en la bahía, nosotros veníamos navegando por unos descampados y unos cañadones. Yo venía como 5.º avión esquivando el chorro de los otros que venían volando rasante, y yo también, por autodefensa. Y en un momento de silencio, como había sido toda la navegación, se rompe el silencio, yo veo el avión de Mariel que se invierte y lo pierdo detrás de una loma y dice, acá están. Eso fue todo. Ingresó él, ingresaron los otros 3 y después ingresé yo. Ingresé, cuando vi el espectáculo, era muy superior al informe de inteligencia que habíamos tenido. Había muchos más barcos. Había muchos más barcos, que yo recuerde había más de 7 barcos, entre buques de desembarco. Recuerdo que había un buque hospital con la cruz roja, bien pintada, y había 2 fragatas en la margen derecha, me habían quedado en la margen derecha de mi posición. Yo me acomodo y quedo a la izquierda de los otros 4 aviones, le hago puntería a un barco de desembarco y le disparo. Luego vi en la playa tropas, pero en la sucesión del ataque veo un avión que me cruza por delante, que no sé si era Cervera o Roca, al día de hoy todavía no sabemos bien quién fue, y al que le pasan 2 misiles, uno por arriba y otro por abajo, cerrando, haciendo una maniobra evasiva para evitar que le impacten los misiles. Y usted vio cómo los misiles iban en busca del avión. Uno por arriba y otro por abajo. Yo recuerdo haber visto como dos cañitas voladoras naranjas. Digamos, pero no tan lejos pasando. suyo. No, adelante mío. Sí, digamos. A unos 50 metros, Sí, claro. adelante mío. Usted lo cuenta como que parece que fue Sí, a una enorme distancia, estamos hablando de 50 metros de la velocidad que va el avión. exactamente. Sí. ¿Y de ahí? Y ahí yo, una vez que disparé la bomba, pensé, tuve muchas reacciones en esa primera misión, porque mi primera reacción fue la de esconderme detrás la reacción inicial cuando me encuentro con todo el espectáculo, ya los otros 4 aviones entrando, ya los ingleses habiendo abierto el fuego, fue dantesco, eran muchos colores. Yo pensé que mi corazón estaba por explotar porque escuchaba mi latido y lo escuchaba muy rítmico. Y después de ver varias películas me di cuenta que lo que yo escuchaba no era mi corazón, sino que era la artillería antiaérea, porque reconocimos nuestra misión en varias filmaciones inglesas y vimos el impacto de la artillería antiaérea que iba pegando a unos metros nuestros. Y aunque parezca mentira, con el ruido del motor y el ruido del avión se escucha la artillería por fuera. Yo me recosté sobre la margen izquierda. Al principio, una vez que disparé, me quise ir por izquierda y inmediatamente pensé que le estaba ofreciendo demasiada superficie a la artillería que estaba tirando derecha, así que saqué viraje y preferí seguir para adelante, rasante. Pasé por una lengua que está al sur de la bahía de San Carlos y entré en el estrecho de San Carlos, ya en el escape. Y el escape lo hice solo, como lo hice en casi todas las misiones. Como era el último avión, yo no pretendía tener
a la vista ninguno, así que tampoco tenía equipo de navegación, mi navegación era a rumbo, así que coloqué el rumbo más o menos previsto a Río Gallegos, emprendí el escape y cuando llegué al mínimo de combustible, que eran aproximadamente unas 1.600 libras, comencé a ascender. Ascendí y en el ascenso me fui para arriba, al rato me tomó el radar de Río Gallegos y ya en la frecuencia del radar de Río Gallegos me enteré que estábamos volviendo todos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. ¿Qué sensación se siente cuando volvimos todos, ¿no? los de la misión? Es un bálsamo. La coincidencia es que, aparte de ser el más chico yo, de mi escuadrilla, que de casualidad fue la única escuadrilla del segundo escuadrón que volvió intacta de la guerra, a todas las demás les derribaron pilotos, conocí a todos los integrantes de la escuadrilla. Al ser el más joven, yo era el soltero, el más chico, era el que siempre invitaban a la casa de tal matrimonio a cenar, así que yo conocía a sus esposas, a sus hijos, y mi pensamiento siempre en los momentos muertos, en los momentos en que estábamos navegando hacia o desde, yo siempre pensaba en ojalá que no le pase nunca nada a nadie, pero jamás pensé que me iba a pasar nada a mí. ¿Y cuando le pasó algo a alguien? ¿Qué pasó con este joven, el más joven oficial? Yo estaba en la escuadrilla que íbamos delante de él cuando a Delepiane le vuelve con el agujero en el tanque de combustible, y yo soy compañero de promoción, amigo de Guillermo, y éramos compañeros de habitación. Durante toda la guerra fuimos compañeros de habitación, así que yo, que no podía hablar, quería decir algo y no podía porque toda la decisión tenía que recaer en él. Así que fui escuchando cada una de las decisiones que él tomó, y por supuesto que esa noche festejamos su regreso. Yo aterricé detrás de él porque Cervera, que venía delante, me pregunta cuánto combustible tenía en San Julián, y yo tenía un poco más de combustible que él, tenía creo que 600 libras y él venía con 300 libras, así que me pidió si por favor yo me podría abrir, hice un viraje, lo dejé pasar al primero y luego aterricé. ¿Y cuando alguien de otra escuadrilla no volvió? Lloré como un chico. Como un hombre. Puede ser. Como un hombre. Sí. Mi experiencia
más dura o mi contacto real con la guerra fue el 12 de mayo, cuando yo fui a despedir a 8 pilotos y luego recibimos a 4. Ese día, en la casita Bariloche, que era una casa en donde estaba parte del primer escuadrón en la base de Río Gallegos, festejamos, si se quiere decir, el cumpleaños de nuestro jefe de escuadrón, tratando de darnos un poco de ánimo, y yo me retiré a un cuarto, una de las habitaciones, y luego me vinieron a hablar 2 compañeros de uno de los pilotos que habían sido derribados, que era Fausto Gavassi, que era un primer teniente que había sido instructor nuestro, un tipo maravilloso, un profesional excelente, y 2 compañeros de él, uno que hoy vive, que es Carlos Cachón, y otro que falleció el 25 de mayo, que es Luciano Guadagnini. Me vinieron a consolar y me dijeron que seguramente Fausto estaba bien. Ese fue mi contacto directo con la guerra, mis primeros 4 muertos. Muchas gracias. Por favor. La historia, dicha por los protagonistas, sin intermediarios. La historia que tantas veces se nos ha escamoteado, que no conocemos, y que tiene que ver, sea cual fuere su opinión, con la búsqueda de la verdad. Tan difícil, pero tan sencillo como esto. Para algunos que tenemos posición tomada, y somos respetuosos de otros que tomaron opciones distintas, es invariable el sentimiento y la decisión. Las Malvinas fueron, son y serán nuestras. Buenas noches.